Con motivo de las festividades se hacían algunos juegos, ¿no?, a caballo. Los principales vecinos de Santiago, los más jóvenes, y a veces algunos de edad provecta también, porque la gente siempre, aunque sea muy vieja, se cree joven, ¿no? Bueno, algunos concurrían en sus caballos con sus armas a estos juegos. Y había varios tipos de juegos. Por ejemplo, el sta fermo, está tranquilo, en italiano, que era un monigote que se colgaba de un poste, ¿no? Y este poste giraba y los caballeros pasaban con su lanza y golpeaban el bulto del monigote. En eso consistía la prueba. Y el monigote daba vuelta, giraba, y con un saco de arena que tenía en una de las manos, golpeaba por la espalda al jinete. Si no lo botaba, salía vencedor ese jinete. Se jugaba siempre el estafet. El juego de cañas, que era menos inocente. Se ponían dos filas de caballeros armados de lanzas a unos 60 metros unos de otros, y se lanzaban las lanzas, valga la redundancia, tratando de golpear al otro. Ahora todos estaban con la cara cubierta con las máscaras metálicas, el casco, la corazina, ¿no? Y entonces consistía en ver cuántos más resultaban descalabrados en la otra fila, y ganaba, digamos, el que había causado mayores perjuicios. Era un juego nada inocente a veces. El juego de antorchas, recorrer la ciudad vestidos generalmente con una túnica blanca, con antorchas en la mano, desordenadamente, y lanzándose las antorchas unos a otros. Y había que tomar la antorcha para no ser quemado, ¿no?, y devolverla al contrincante. Y en esto se pasaban 3 días de jolgorio, fuera de lo que se comía, porque en Chile no se hace nada sin comer, ¿verdad?, sin el banquete respectivo, bebiendo a destajo y haciendo otras cosas más que no cabe detallar. Entonces, el juego mantiene el ethos de la sociedad. Y en todo esto hay una simbología. Hoy día que se aprecia tanto el estudio, ¿no?, de las mentalidades, de los símbolos, ¿no?, me parece que esto es perfectamente aplicable en estos años de la ciudad de la conquista y de los años siguientes. Esto cohesiona a la sociedad, el estandarte real. Todos se sienten súbditos del rey, católicos y adoradores. La simbología de las procesiones, con sus imágenes, sus andas, sus figuras milagrosas, la presencia del clero vestido magníficamente, afianza la ética de esta sociedad urbana. En fin, está el imaginario, ¿no? Hoy día se habla mucho del imaginario en la historia. El conjunto de concepciones, de ideas que anidan en la mente colectiva y que se mantienen más allá, que nacen de las realidades generalmente, y se mantienen más allá de las realidades también. Hay todo un imaginario de que se está en la lucha contra los moros, que se está en la lucha por el cristianismo, que se está luchando por la integridad de la monarquía, por el destino del pueblo español, porque no nos sentíamos distintos al pueblo español. Era una gran unidad espiritual el Imperio Español, desde Madrid hasta Chiloé y donde ustedes quieran pensar. Entonces, la ciudad es la forma nuclear, ¿no?, de organizarse. Los vecinos son todos los que tienen casa puesta en la ciudad, sea un gran caballero, sea un hombre modesto, pero con su casa, ¿no? O puede ser mujer también, aunque los derechos de ella eran muy inferiores, ¿no? El vecino es la pieza clave. Ellos conforman la ciudad. Ellos son el pueblo. Cuando en aquella época se hablaba de pueblo, se reunió en cabildo abierto, era la gente más destacada, ¿no? Y
Entonces la ciudad funciona de esa manera. No me refiero a las cosas corrientes, el comercio, el mercado, ¿no? Todas estas cosas, otros tipos de diversión. Bueno, había todo tipo de diversiones, ¿no? La chimba tuvo quintas, sobre todo cuando avanzó el periodo colonial, que eran lugares de remolienda. Se bebía a destajo, se cometían toda clase de delitos. La juventud de la época iba allá. Los Carrera, por ejemplo, dieron tanda en las quintas de la chimba. Otros fueron más ordenados, ¿no? Y los criticaron, ¿no? Esa es la cosa. ¿Cómo se divide la propiedad? He dicho que los solares fueron entregados a los grandes capitales, y a veces 2 solares, que es la mitad de una manzana. Luego, la ciudad no solo tiene estas formas de posesión de la tierra, sino que existen también las chacras. La chacra, palabra del idioma azteca, no es castellana, y traída desde México. Son los lugares de cultivo y huertas y quintas, ¿no? En los alrededores de la ciudad. Cada conquistador recibía, por lo menos lo más importante, una chacra en los alrededores de la ciudad. Y esta es una de las formas más importantes del reparto de la tierra. En esas chacras se realizaban cultivos, huertas, ¿no? El trigo, el maíz, había árboles frutales, se cultivaba la vid, se tenían animales, los animales del consumo, el ganado vacuno, ovejuno, caprino y porcino, que nutría a los habitantes de la ciudad, generalmente era el de las chacras, no de las estancias distantes. Y estas chacras, uno piensa hoy día en un terrenito, ¿no?, de 1 hectárea, 2 hectáreas, o menos tal vez, eran enormes. La chacra de Valdivia, que no en vano era el jefe conquistador, correspondía a Quilicura, Lampa, el barrio Independencia, el barrio Recoleta, y llegaba hasta el Cerro San Cristóbal, Conchalí, todo ese sector, y de ahí bajaba, digamos, en línea por el funicular por Pío IX hasta Plaza Italia. Esa era la chacra de Pedro de Valdivia. Y los otros jefes conquistadores y vecinos destacados, otras chacras en todos los alrededores de la ciudad. Más allá, a 20, a 30 kilómetros, comenzaba el reparto de las estancias, de las haciendas, que no eran grandes, porque no había gran necesidad de producir. Sí, con Valdivia llegan 152 hombres aproximadamente. Y en todo el siglo XVI, los que llegan no pasan de 3.000. Entonces, la necesidad de producir, cultivar y mantener era muy escasa. No había ni siquiera un mercado externo importante hasta que se abrió el del Perú. Entonces, las haciendas eran chicas, chicas en términos coloniales, digamos, 300 hectáreas, 700 hectáreas. Y después se fue produciendo un fenómeno de acumulación, de adquisición, de herencias, qué sé yo, que reestructuró hasta formar los grandes latifundios en que siempre pensamos que ha sido el campo chileno. Dentro de la chacra de Valdivia, como ha recordado el rector, estaba el Cerrito Blanco, ¿no? Y Pedro de Valdivia, intimidades, ¿no?, de la historia. Yo no sé a veces si estoy haciendo aquí historia propiamente o historia de la chismografía. Cuando Pedro de Valdivia es obligado del Perú a prescindir de Inés Suárez porque llevan una vida escandalosa, y Inés Suárez había sido fundamental en la cohesión de la columna de Valdivia y de las primeras acciones, tiene que separarla y casarla con alguno de sus capitanes. El escogido es Rodrigo de Quiroga, ¿no?, que aceptó casarse con Inés Suárez. Inés Suárez tenía propiedades también, era un buen partido después de todo.
Y para redimir el pecado inicial, funda Inés Suárez la iglesia de que sería con el tiempo la Villita, para redimirse del pecado, y con el apoyo de Rodrigo de Quipó. Cosas curiosas, pintorescas, pero que si la historia al fin y al cabo es vida, no son actos solemnes ni grandiosos, es la vida común y corriente. Bueno, ya he hablado bastante de estas cosas y cómo se cohesiona la comunidad. Hay dos elementos organizativos: el poder y el respeto a la corona, la majestad real. Y en segundo, la presencia de Dios, de su doctrina, la majestad divina. Son las dos majestades que orientan la vida de la colonia. Y todos tienen que vivir de acuerdo con la normativa consiguiente: el respeto a la autoridad, a la ley, la honradez, el servicio público, a la comunidad, ¿no? Enseguida el espíritu religioso, la vida ordenada, que poco se ve, ¿no? El respeto a los santos, a la Virgen, a Cristo, ¿no? Y la normativa vigilada por la autoridad, por el gobernador y sus agentes, y la normativa vigilada también por la Iglesia. La Iglesia está unida al Estado, no es distinta, ¿no? El Estado es el gran patrono, el rey es el patrono de la Iglesia americana y tiene también un oficio, digamos, religioso que cumplir. Bueno, todos ellos vigilan a la sociedad. Y uno se pregunta a veces, viendo tantos incidentes como los que voy a describir a continuación, ¿existía realmente la vida privada? ¿O todo estaba traspasado por el ordenamiento oficial? ¿O todo era vida pública? Porque cuando el gobernador se inmiscuye en la vida de una familia y dispone tal y cual cosa, o lo hace la Iglesia y toman acciones, significa que la vida privada está reducida a lo mínimo, ¿no? Y que las autoridades intervienen cuando las cosas pasan de castaño oscuro. No es que continuamente y en cada momento estén vigilando, no, pero impiden las desviaciones, el relajamiento. De ahí el título que di a estas palabras. Y en esta materia es por sobre todo donde a veces me pregunto si hago historia o chismografía de la época. Y quizás sea lo más interesante que pueda hablar en esta mañana. Hubo familias poderosas, ricas, que basaban su poder en la tierra, en el ejercicio de las armas, el prestigio conquistado en la guerra contra los indígenas, y que predominaron durante largo tiempo. Una de esas familias fue la de los Lisperguer, que llenan la historia de Chile durante el siglo XVI y gran parte del XVII. Era la familia más poderosa, que manejaba la aristocracia, que manejaba las autoridades. Entonces uno se pregunta si la autoridad manejaba la vida privada o la vida privada manejaba las autoridades. Y, cosa curiosa, la familia Lisperguer termina arruinada y desaparece a fines del siglo XVII. Y ya no hay más Lisperguer en Chile. Pero llenaron la época anterior. Y ahí es donde encontramos actitudes, ejemplos, personajes de lo más curioso, de lo más pintoresco, que darían como para elaborar muchas teleseries, ¿no? Los autores de teleseries ignoran estas cosas, ¿no? Porque podrían inspirarse tremendamente. Don Pedro Lisperguer, alemán, caballero de Born, que se hacía pasar por noble alemán. Nunca se ha podido saber si era realmente un noble alemán, pero se daba las ínfulas, y como era blanco y era rubio, entonces el complejo racial hace reconocerlo como una persona superior, ¿no? Y sus descendientes también. Otro alemán, Bartolomé Blumen,
que traduce su apellido por Flores, que Blumen es flor en alemán. Y es el origen de la familia Flores en Chile. Los dos se encuentran en Chile por casualidad. Bueno, Carlos V, el emperador de Alemania, ¿no? Entonces esto facilitaba la llegada de tudescos a nuestro país. Y se encuentran acá y cada uno va a tener sus contactos. Pedro Lisperguer fue un gran oficial de la conquista, muy meritorio, recibió encomienda de indios, recibió tierras, recompensas, títulos, oficios, se desempeñó muy bien, fue un hombre valioso. Y Bartolomé Flores se casó con la cacica de Talagante, doña Elvira de Talagante, que seguramente tenía cierta presencia, además mujeres españolas casi no había. Entonces, y la cacica de Talagante se le reconoció la propiedad de vastos espacios agrícolas. Era una mujer rica, ¿no? Había heredado el cacicazgo y tenía fortuna. Y ahí se estableció Bartolomé Flores, que era un carpintero. Y fue el primero que ayudó a levantar las casas de Santiago, construyó las primeras carretas con ruedas, ¿no? Vasijas para almacenar el vino, la chicha y muchas otras cosas más. Total, Bartolomé Flores fue sobresaliente. Y de este matrimonio surgen algunos vástagos. Un segundo Pedro Lisperguer y doña Águeda Flores, hija de Bartolomé Flores, que no sabemos cómo era, pero tenía también derecho a esta gran fortuna y tuvo un papel más o menos destacado. El hijo del primer Pedro Lisperguer es también Pedro Lisperguer, ¿no? Y ahí comienzan las cosas curiosas de la familia. Pedro Lisperguer fue un hombre un poco turbulento, soberbio, pagado de sí mismo, manejaba muy bien la espada. Bueno, todos eran grandes espadachines, ¿no? Y comenzó a escalar buenas posiciones, pero se vio sumido en algunos escándalos y el gobernador Alonso de Rivera decidió enviarlo a la guerra de Arauco para que no siguiera descomponiendo el ambiente santiaguino. Y lo apremió para que se enrolase. Y Pedro Lisperguer acudió a la protección de la iglesia. Se metió a un convento, los conventos estaban fuera del alcance de la autoridad civil y de la justicia, eran refugios, ¿no? Se asiló en un convento y solicitó iniciar la carrera sacerdotal. Lo acogieron, ¿no?, como hermano menor y se vistió de sacerdote, pero con todo lujo, y salía a desafiar a la autoridad, y salía luciendo mantos de seda y cosas así, incompatibles con la vida religiosa, ¿no? Y en un caballo, un brioso corcel y con un pretal de cascabeles. Cuando alguien quería llamar la atención, ¿no?, salía a caballo colgándole unos cascabeles y corría por las calles feliz de la vida, vestido de sacerdote, pero de sacerdote elegante. Y los oficiales de Alonso de Rivera lo miraban con sospecha, con unas ganas de echarle la mano, pero no podían porque estaba bajo la protección de la iglesia. Finalmente cundió la idea de que esto era imposible, que había que poner término. Entonces Pedro Lisperguer le solicitó al obispo de Santiago que le concediese un segundo nivel en la orden religiosa y que le cortase la tonsura. Y así con tonsura entonces seguía haciendo todo espectáculo en la ciudad. Después pasó el peligro de irse a la guerra de Arauco y dejó todo esto de lado y volvió a la vida civil. Comenzó relaciones con una dama de Lima y el padre de la dama le concedió una dote cuantiosa en dinero y Pedro Lisperguer la aceptó, pero luego desistió del matrimonio, lo que en términos de todos los tiempos es un desastre, y en la época colonial un desastre mayor todavía.
y terminó en los tribunales en Lima y lo obligaron a devolver 500.000 pesos, una parte de la dote, y lo hizo. Y quedó libre de polvo y paja. Fue más allá todavía don Pedrito. Se enamoró de la hija de un gran personaje, doña Florencia Solórzano, que parece que era una belleza, hija de uno de los grandes vecinos de Santiago, encomendero, cargado de títulos, de riqueza. Y mientras tanto tenía un cargo oficial, pero la corona prohibía a los funcionarios de la corona casarse en el lugar de residencia para evitar los vínculos familiares, mantener la honestidad de la administración, etcétera, etcétera. Entonces optó por raptarse a la novia y, escalando muros, echando abajo puertas, salió con doña Florencia y se la llevó con el escándalo correspondiente, ¿no? Entonces tuvo que abocarse el obispo de Santiago al asunto. A doña Florencia la depositaron en un convento. Los conventos eran cárceles de mujeres a la vez, ¿no? Y el personaje a los tribunales, del cual no le pasó nada, salió indemne. Finalmente se rumoreó que el rapto había sido fingido, y de acuerdo con el padre, para evitar el castigo de la corona. Entonces, ante un rapto consumado, había que velar por la honra de la hija y aceptar el matrimonio. Y así quedó todo arreglado, burlando el orden, burlando la ley, burlando las disposiciones de la iglesia, etc. La sociedad va entrando en ese relajamiento que he mencionado. Finalmente, este segundo Pedro Lisperguer causa un incidente mayor en la Plaza de Armas. Tuvo disputas con un ex regidor de Santiago, Jiménez de Mendoza, y se dijeron palabras muy feas, se amenazaron, etc. Y pasaron unos días y Pedro Lisperguer había concurrido a la misa en la catedral, y a la salida lo esperaba un grupo formado por Jiménez de Mendoza, dispuesto a trenzarse con él y sus partidarios. Ahora, Lisperguer tenía cerca gente amiga, ¿no?, servidores, y se armó una gresca descomunal en las escalas de la catedral y en la plaza de Santiago. Salieron a relucir las espadas, las dagas. Era una lucha entre dos familias poderosas de Santiago, Capuletos y Montesco. Hubo heridos, hubo pedradas, gente que no tenía nada que ver con este asunto comenzó a ayudar a unos o a otros con palos y pedradas, es decir, una gresca descomunal, hasta que llegó una autoridad mayor con tropas, puso orden y a la cárcel. Pedro Lisperguer recibió una pena mínima, ¿no? La justicia estaba corrompida. La justicia ya practicaba la puerta giratoria que conocemos hasta el día de hoy. Viejos problemas que siguen existiendo, no en forma tan cruda, pero en fin, siguen existiendo. Bueno, finalmente el hombre fue condenado a una pena menor. Jiménez de Mendoza también. Se le ordenó a ambos salir de la ciudad de Santiago. Uno se fue a Concepción y el otro a Quillota, donde tenía tierra, y vivieron en absoluta libertad. De aquí sale doña Catalina Lisperguer Flores. Bueno, es mucho el enredo de nombre, no me voy a tener en genealogía. Doña Catalina Lisperguer Flores, hija del primer Lisperguer y de la cacica, y nieta de la cacica de... Se casó con Gonzalo de los Ríos, un hombre bastante valioso de la conquista. Y se dice que trataron de envenenar al gobernador Alonso de Rivera.
Alonso de Rivera tenía entre ceja y ceja a la familia Lisperguer, a las autoridades, a los jueces, a los obispos de Santiago, tratando de imponer un orden. Y Rivera era un hombre arrebatado, violento, que llegaba y tomaba medidas. Entonces Catalina con su hermana María intentaron asesinar al gobernador Rivera. Y para eso recurrieron a unos hechiceros indígenas que les proporcionaron veneno y lo pusieron en una bebida del gobernador, de la cual salió sano y salvo finalmente. Pero todo esto se supo, ¿no? Y ya había muchos motivos de recriminaciones contra estas Lisperguer, y también la fantasía juega su parte, ¿no? Todo esto del imaginario raro. Se decía que estas dos mujeres mantenían en su casa un duende, y el duende era una criatura maligna con algo de infernal que causaba alborotos, daños a la gente, y ellas mantenían este duende, y el duende tenía alborotada a la ciudad de Santiago, de modo que también la justicia se volvió contra ellas, tuvieron que refugiarse en un convento las dos, y finalmente no pasó nada. Finalmente nace doña Catalina de los Ríos y Lisperguer, hija nieta de Gonzalo de los Ríos y nieta del primer Lisperguer. Doña Catalina es bien conocida, ¿no? Y sus hechos no son leyenda, son reales, son absolutamente ciertos. Personaje increíble. Era una mujer buena moza, de pelo rojizo, y de ahí que le llamaran la Quintrala, tomando el ejemplo de esta planta epífita de la Araucanía, ¿no? Que produce unos manojitos rojos, ¿no? Y que se llama el quintral, y de ahí la Quintrala famosa. La Quintrala llena unos 60 años del siglo XVII con sus fechorías. A los 20 años de edad ayudó a su madre a envenenar a su padre, Gonzalo de los Ríos. Para ello se valieron de un pollo, el cual le pusieron veneno, y Gonzalo de los Ríos efectivamente murió. Hubo el consiguiente juicio y las dos mujeres quedaron impunes. No se pudo demostrar la culpabilidad y era muy difícil además probar lo que era una enfermedad normal de lo que era un envenenamiento. Doña Catalina siguió su vida y ya llegó a los 20 años, a los 20 y tantos años, y jugaba un poco con los hombres. Y mandó, y había un caballero de la Orden de San Juan, o sea, noble, con toga, etcétera, condecorado, que se sentía entusiasmado con ella. Y le mandó un papelito a ella, diciéndole que lo esperaba en su habitación en la noche. ¿Quién más iba a querer el caballero? Allá se dirigió, entró a la casa, y en el patio de la casa lo aguardaba un Pacheco Lisperguer, que no sé qué tiene que ver con todo esto, y un negro que comenzó a apalearlo y lo mató. No sé qué tíos de amor habría. Las reacciones de las mujeres son indescriptibles muchas veces, ¿no? Y el cadáver fue sacado a la calle Estado, porque ahí estaba la casa de la Quintrala, y lo encontraron la mañana siguiente. Buscar al culpable. Al fin se dedujo que lo habían sacado del patio de doña Catalina y que el implicado era este Pacheco Lisperguer y el negro. Y la justicia lo detuvo a ambos. A Pacheco lo dejaron en libertad luego, pero al negro no. Y doña Catalina se acercó al negro y le dijo que se declarase culpable y que ella, con sus influencias y el manejo que tenía de los altos círculos sociales, iba a obtener su perdón. El negro entonces
se reconoció culpable del asesinato, y lo era en verdad, ¿no? Fue finalmente condenado y ahorcado, ¿no? Promesas de Quintrala no sirvieron para nada. Ahora bien, estas cosas, recibió ella la visita de un sacerdote en la casa para llamarle la atención y aconsejarle la buena vida, etc. Se enfureció con él y salió detrás de él con un cuchillo dispuesto a matarlo, y el hombre se salvó porque tenía buenas piernas para correr solamente. La leyenda dice que tenía en la casa un Cristo, el Cristo de Mayo, que está en la iglesia de Agustín, y que un día ella vio que el Cristo la miraba como con rostro muy severo, y le ordenó al Cristo irse de la casa, y lo hizo sacar y lo regaló a la orden de los agustinos, donde hasta el día de hoy está en uno de los altares laterales. Y el Señor de Mayo, del terremoto de Mayo, que le cayó la corona de espina al cuello. Estas eran algunas de las aventuras, pero esto no es nada. Se indispuso, tenía tierras en la Ligua, una gran hacienda, se indispuso con el párroco de la Ligua y ordenó asesinarlo. Y para eso envió a un español y a un negro, y yendo el párroco de la Ligua en su caballo, lo derribaron, lo golpearon, lo dejaron tendido como muerto. La verdad es que no había muerto. Esta es otra de las fechorías. En la Ligua, en su hacienda de la Ligua, la Quintrala tenía su dominio y hacía lo que quería. Pagaban allí las consecuencias los indios de su encomienda y los negros. Y siempre ideaba algo. Una vez a una negrita le ordenó hacer pan, y la negrita hizo el pan en el horno, etc. Salió el pan y a la pensada le pareció mal hecho el pan, entonces lo partió por la mitad y le aplicó el pan sobre la cara, quemándole la cara porque el pan estaba absolutamente caliente. Y el azote, los palos, los castigos menudearon contra los pobres indios de encomienda y contra los negros. Varios de ellos murieron. En total, en papeles judiciales que no tienen duda, cuando ya estaba muerta la Quintrala, se probó que había cometido 42 asesinatos de negros y mestizos e indios, con los cuales se manejaba como una verdadera déspota. Finalmente cayó en manos de la justicia. Una vez más la justicia permaneció impasible. Los oidores de la audiencia, los ministros de la audiencia, algunos estaban ligados a la familia, otros desde Lima, y terminaba perdonada la Quintrala o con pena suavísima. La última pena la condenaron a vivir confinada en una quinta que tenía en Tobalaba, y allí 2 indiecitas más cayeron muertas por los castigos de la Quintrala. A todo esto había cumplido 60 años y falleció, para respiro de la ciudad de Santiago. Entonces uno dice, ¿hasta dónde llegaba el poder de una familia? ¿Hasta dónde se pasaba por encima de las normas? Y esto es lo que nos hace pensar, ¿no?, que el hombre, el ser humano, es el mismo a través de todos los tiempos. Puede haber muchas normas, religión, justicia, leyes, pero el hombre intrínsecamente es el mismo. Y estas cosas, bueno, hoy día no ocurren cosas tan graves, hoy día los asesinatos son de 2 o 3 nomás, ¿no? Pero siguen ocurriendo el mismo tipo de cosas y bajo un orden que se estima civilizado. Como última prenda, para poner fin a estas palabras ya muy largas, la monja alférez. Otra de las leyendas, y que sin embargo fue un hecho real, absolutamente real, asentado en la documentación. Catalina de Erauso, la monja alférez, había sido puesta en un convento de monjas en San Sebastián, España, era guipuzcoano, digamos.
había sido puesta desde niñita. Y allí creció y hacia los 16 años de edad fue castigada por una monja, parecía una monja bastante robusta que la estropeó bastante, y Catalina decidió marcharse del convento. Escapó con el hábito que tenía, unas tijeras, unas agujas, unos hilos, y en un monte, en un bosquecillo cercano al convento, cortó los hábitos y se hizo un traje de hombre. Y desde entonces comenzó a vivir como hombre. Comenzó a correr aventuras como todos. Era alta, más o menos maciza, de rostro no muy agraciado. Y comenzó a correr aventuras, pero aventuras con mujeres. Tenía rasgos lesbianos, pero indudables, por todos los episodios que vimos. Finalmente, nunca se supo que era mujer. Pasó por hombre, por soldado, y aprendió a batirse con la espada, con cuchillos, con dagas, y llegó a ser eximia en esta esgrima. Finalmente se trasladó a América en uno de los tantos contingentes que se enviaban acá. Llegó al Perú, tuvo algunas aventuras y se trenzaba en peleas con los varones más guerreros que uno puede imaginar. Resultado de los duelos de doña Catalina en el Perú, 2 muertos, pero que no le pudieron ser comprobados, batiéndose a duelo con espada. Llega finalmente a Chile, a Concepción. Está ahí el gobernador Alonso de Rivera, están sus capitanes, está su secretario, y entre estos reconoce a Domingo de Erauso, hermano de ella, y ella se hacía pasar con otro nombre, naturalmente, y Domingo de Erauso, al saber que era de San Sebastián, ya ni se acordaba de ella, la había dejado ver muy niñita. Le comenzó a preguntar por la familia, los padres, y por ella misma, cuando había sido niñita. Y ella le dio razón de todo, y Domingo de Erauso entonces quiso que estuviese bajo sus propias filas y la incorporó a su grupo de soldados. Y así anduvo doña Catalina en la guerra de Arauco, combatiendo con los indios y combatiendo con los varones también. Fue un espadachín extraordinario. Los incidentes que se cuentan son numerosos, es de nunca acabar, pero selecciono un poco. En una ocasión fue a dar en la cárcel de Concepción a raíz de uno de estos incidentes, y allí tuvo amistad con un varón, y este le propuso que se fugasen de la cárcel y fuesen a vengar a 2 tipos que lo habían agraviado a él. Y ella estuvo de acuerdo, ¿no? Y salieron de la cárcel una noche, ¿no?, en que no se veía nada, no se veía ni las manos, dice. Y llegaron donde estaba este hombre odiado, ¿no?, y que estaba con otro compañero, y se desafiaron a un duelo. Y comenzó el duelo, señores, ¿no? Fue herido el amigo de la monja Alférez, fue herido el otro combatiente y quedó uno. Entonces ella se trenzó a golpes de espada con este y finalmente lo atravesó en el pecho de lado a lado. Y el moribundo alcanzó a decir: desgraciado, que me has matado. Y ahí reconoció la voz de su hermano Domingo de Erauso. Había dado muerte a su hermano. Ya no podía volver a la cárcel. Todo esto terminaba en carreras a los conventos, golpes desaforados y la protección de los conventos. Finalmente se fue del convento a donde había ido a dar, y con otros 2 soldados decidieron cruzar la cordillera y alejarse de Chile. Y cruzaron la cordillera con todo lo que eso significa. Tuvieron que comerse los 2 caballos, pero ella llegó finalmente a Tucumán. Y de Tucumán pasó a Charcas, lo que hoy es Bolivia,
y al Perú. Pero inquieta y movida por estas cosas, se embarcó en las naves que iban a combatir al corsario Spielbergen, que estaba asolando la costa del Perú. Participó en la campaña buenamente y finalmente dejó todo eso y se dirigió al interior a Bolivia, al territorio de Huamanga, el interior del Perú. Y allí tuvo una entrevista con el obispo de Huamanga, que mostró interés por conocer a este soldado tan estupendo que se había lucido en la campaña contra Spielberg, y ahí ella le confesó que era monja, que era mujer. El obispo casi se desmayó. Finalmente se supo que no era monja, que había sido novicia, ¿no? Pero no monja. Y de ahí comenzó ya, sin abandonar el traje de hombre, a recorrer por todas partes. Se supo en toda América del caso, se supo en España. Finalmente llegó a España, a Madrid, y el Papa demostró interés en conocerla. Y llegó a Roma y tuvo una entrevista con el Papa. Y el Papa se quedó con la boca abierta de todo lo que le relató. Lo curioso es que nunca fue castigada de ninguna manera. Al contrario, la corona como que la favoreció por toda la ayuda que había prestado en América. Y nuevamente pasa a América, pero ya las aventuras se van acabando. Se establece en México, trabaja con un comerciante y se dedica al tráfico entre Veracruz y Ciudad de México con unas mulas y finalmente falleció. Increíble, sorprendente, que uno se queda abismado cuando lee los documentos que atestiguan todo esto y que pueden resumirse de la manera que yo he dicho. He dejado en el tintero, pero muchas otras cosas, ¿no? En una ocasión se disputó el amor de una mujer con otro soldado de Chile. Y el soldado le prohibió que se acercase a la casa de su amiga. Y ella fue a la casa de la amiga. Y el soldado le sorprendió a la salida. Soldado muerto, inmediatamente. Ese es uno de los tantos incidentes que me había olvidado. Uno se pregunta, después de todo esto, hay casos patológicos como el de la Quintrala, el mismo de la monja y otras figuras. Hay 4 o 5 mujeres más también, la monja Úrsula Suárez y otras más, que llevaron una vida no tan estruendosa, pero bastante discutible. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Es una patología de individualidades? Es posible. ¿Hay una condescendencia social? Es posible. En estos personajes hay una reacción contra la rigidez de las normas, un afán de libertad y de sacudirse todo esto cometiendo cualquier clase de barbaridades. Es posible. Pero en este siglo XVII, que es un siglo oscuro de nuestra historia, se dan estos ejemplos y que a uno lo llevan a una conclusión, ¿no? El ser humano es el mismo, siempre. Y está contra las normas y trata de burlarlas y hace lo que quiere. Nada.